Buen día, amantes de la electricidad. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, las leyes de Kirchhoff y divisores de voltaje y corriente. La ley de corriente de Kirchhoff, o también conocida como la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos, establece que las corrientes que fluyen hacia un nodo deben sumar cero. Recordemos que un nodo es la unión en donde dos o más elementos se conectan. También es importante conocer el principio de conservación de la carga, que dice que la carga no se acumula en ningún punto, o también que toda la corriente eléctrica que entra es igual a la corriente de salida. Esto puede ser representado de la siguiente manera. Veamos la imagen superior. Se puede apreciar que las resistencias se encuentran conectadas en serie, por lo tanto, la corriente eléctrica que pasará por ambas es la misma, por lo que podemos decir que la corriente 1 es igual a la corriente 2. En la imagen de abajo podemos observar que hay una ramificación, por lo que la ecuación anterior podría no ser totalmente cierta, pero sí podemos afirmar que la corriente 1 que entra será igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3, y con esto decimos que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. También, esta ley indica que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a cero. En la imagen mostrada podemos ver que hay cuatro cables por donde puede fluir la corriente, donde la corriente 1, 2 y 3 equivale a 1 amper cada una. Desconocemos la corriente cuadro, pero puede ser calculada utilizando la expresión mostrada a la derecha y sustituyendo los valores y simplificando, obtenemos que este es igual a menos 3 amperes, lo cual significa que hay una corriente de 3 amperes saliendo por esta sección. De manera similar al ejercicio anterior, pero con la diferencia que todas las corrientes son hacia afuera, utilizamos la fórmula mostrada a la derecha, sustituimos los valores y obtenemos que la corriente 4 es igual a menos 3 amperes, lo que quiere decir que hay una corriente de 3 amperes entrando por esta sección. Bueno, y ahora revisaremos la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta se basa en el principio de que en un circuito eléctrico, la suma de todos los aumentos de voltaje menos la suma de todas las caídas de voltaje es igual a cero. Esto se puede representar de la siguiente manera. Voltaje de aumento menos voltaje de caída es igual a cero. Todo esto, claro, siempre y cuando estemos hablando de un circuito cerrado. Usando este circuito podemos plantear un ejemplo bastante sencillo. Como podemos ver, hay una fuente de energía de 10 volts y dos resistencias de 100 ohms cada una. Si hacemos un recorrido por el circuito, por ejemplo, empezando por la fuente de energía, obtenemos que el voltaje aumenta 10 volts en el primer tramo. Después pasa por la primera resistencia y el voltaje cae 5 volts. Después vuelve a pasar por la segunda resistencia y vuelve a caer 5 volts. Utilizando la fórmula anterior obtenemos que 10 volts menos 5 volts más 5 volts es igual a cero. Esto también puede expresarse como la suma de todos los voltajes de aumento. Bueno, la suma de todos los voltajes de caída es igual a cero y tendríamos simplemente 10 menos 10 volts es igual a cero. Cabe señalar que esto siempre se cumplirá independientemente de la trayectoria que tomemos. Después de esto pudimos ver la ley de voltaje de Kirchhoff, debido a que con los 20 voltios que empezamos, al momento de pasar por la primera resistencia, esta abarca 2 voltios, luego pasa por la segunda resistencia, la cual abarca 4 voltios, luego por la tercera resistencia, la cual abarca 6 voltios, por la última resistencia, la cual abarca 8 voltios. Por lo tanto, al sumar cuánto voltaje abarcó cada una de las resistencias, pudimos ver que eran 20 voltios, y esto se lo restamos a los 20 voltios de la batería, y nos da 0, comprobando que la ley de Kirchhoff, cuando un circuito está de malla, los voltajes van a dar 0. Divisor de corriente. El divisor de corriente sucede cuando tenemos dos o más resistores en paralelo. La ley de Kirchhoff nos habla de que la suma de corrientes que entran a un nodo son iguales a la suma de corrientes que salen del nodo. En el siguiente circuito podemos observar que tenemos dos resistencias en paralelo, R1 y R2. La corriente, al llegar al nodo, que viene siendo este punto, se divide en dos. Y la suma de esas corrientes es igual a la corriente de la fuente. Para calcular cada una de esas corrientes utilizaremos la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente 1 será igual al voltaje sobre la resistencia. Despejando el voltaje nos queda que la corriente multiplicada por la resistencia, ojo, aquí es importante, la resistencia total, ya que el voltaje es el mismo en las dos resistencias.
Ahora bien, para calcular la resistencia total en resistores en paralelo, va a ser igual a resistencia 1 multiplicada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 sumada con la resistencia 2. Ahora, al momento de sustituir en la fórmula de la corriente 1 en la ley de Ohm, tenemos que corriente 1 va a ser igual a resistencia 1 multiplicada por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 sobre la resistencia con la que estamos trabajando. Todo esto lo vamos a multiplicar por la corriente, es decir, la de la fuente desde un comienzo. Esto lo podemos simplificar y nos quedaría tal que resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 multiplicada por la corriente será igual a la corriente 1. Y para la corriente 2 tenemos el caso contrario. La resistencia 1 la dividiremos sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, multiplicándola por la corriente de la fuente. Y así es como podemos obtener cada una de las corrientes. A continuación veremos qué es un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje es un circuito simple que convierte un voltaje grande en uno más pequeño, usando únicamente dos resistencias, las cuales se encuentran en serie. Este puede crear un voltaje salida que es una fracción del voltaje de entrada. Para encontrar el voltaje de salida en este tipo de circuitos, aplicamos ambas, la ley de Ohm y el conocimiento de que las resistencias en serie se suman. Usando las fórmulas correctas y analizando el circuito, sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje de entrada por 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. También podemos concluir que el voltaje de salida es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 2. Sustituyendo I en la segunda ecuación, obtenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora tenemos un ejemplo para que esto quede más claro. Para calcular el voltaje de salida tenemos 12 volts, que es el voltaje de entrada, 3 kiloohms, que es la resistencia 2, y 1 kiloohm, que es la resistencia 1. Aplicando la fórmula anterior tenemos que el voltaje de salida es igual a 12 volts por 3 cuartos, que es igual a 9 volts. Bien, ahora con todo esto analizado podemos llegar a la conclusión de que en la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen del mismo. Cabe recalcar la importancia de que la carga no se acumula en ningún punto. Las corrientes que fluyen hacia el nodo o fuera de este deben sumar cero. En la ley de voltaje de Kirchhoff nos habla acerca de los aumentos de voltaje menos las caídas de voltaje. En un circuito siempre será igual a cero. En el apartado de los divisores de corriente hemos empleado la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, para posteriormente obtener la corriente. Último, tenemos divisor de voltaje, que nos indica que el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Podemos enfatizar que todo esto nos servirá para el análisis de sistemas eléctricos, así como permitiéndonos comprender algunos fenómenos que suceden en nuestra vida cotidiana. Sin más que decir, gracias por la atención prestada.